con el fin de propiciar una existencia gratificante. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Y es así como estamos listos ya para iniciar la fase de entrevista. Hoy estamos compartiendo con el ingeniero Gonzalo José Rodríguez y estaremos conversando sobre la vida, la obra y también la historia de Saibaba. Así que buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Evelyn, mucho gusto de estar nuevamente por acá. Muy buenos días a toda la audiencia. Hoy pues voy a tocar un tema muy cercano a mi corazón, que es hablar sobre mi maestro Saibaba. Mucha gente ha preguntado a medida que hemos venido haciendo los programas ¿y de dónde usted aprendió eso? O sea, ¿cómo usted aprendió a sanar? ¿Cuál es la filosofía de Saibaba? Porque yo he estado contando de vez en vez un poco de Saibaba. Así que hoy tengo el gusto de compartirles un poco más profundamente acerca de quién es Satya Saibaba. Primero, los recordatorios que siempre hacemos, especialmente para las personas que están escuchando por primera vez el programa. Sanar es amar, ¿verdad? No podemos sanar si no amamos. Tenemos que amarlo todo. Tenemos que aprender a ponernos en paz con nuestra historia. Tenemos que aprender a amar a todas las personas, especialmente las que nos han hecho daño, especialmente con las personas que hemos sufrido. Ahí es donde más tenemos que aplicar el amor, el perdón. Y no es realmente por la otra persona, que también, ¿verdad?, es importante, pero es por uno. Uno debe de aprender a amar las cosas difíciles o las personas que le han hecho a uno daño. Es para liberarse uno de ese dolor, ¿verdad? Y nosotros somos los más favorecidos en ese amor. Al final de nuestra historia tenemos que aprender a amar todo lo que hemos vivido y amar a todas las personas con las cuales hemos compartido e incluso con las personas que no hemos compartido, ¿verdad? Y también recordamos que amar a nuestros padres es amarnos a nosotros mismos. No vamos a poder ponernos en paz con nosotros mismos si no logramos amar a nuestros padres y en general a todos nuestros ancestros, porque somos la continuación de la historia de ellos. Tenemos una parte de ellos en nosotros. Así que muy importante ponernos en paz con nuestros padres y nuestros ancestros para ponernos en paz con nosotros mismos. Bien, hablando entonces del tema de hoy, de quién es Satya Saibaba, quiero empezar diciendo que hago este programa con todo respeto a todas las personas que tienen otro camino espiritual, ¿verdad? Mi afán pues no es realmente convertir a nadie, y ya vamos a hablar más adelante por qué. ¿Verdad? Nosotros en el camino Sai realmente no predicamos como tal, ¿verdad? Compartimos nuestro camino, sí, pero no es un afán en sí que las personas se conviertan al camino Sai, y ya vamos a ver por qué. Pero mi afán es compartir sobre mi maestro espiritual, y de él he aprendido yo la sanación, los principios que yo utilizo de sanación. He aprendido acerca de mi filosofía de vida y el camino del amor. Quiero compartir su enseñanza, y hay un punto básico, ¿verdad?, que es que Saibaba menciona que solo hay una religión, la religión del amor. Y solo hay un Dios, y es omnipresente. Cualquier religión que usted esté, si le hace amar más, si le ayuda a reconciliarse con sus padres, le ayuda a amar su historia, le ayuda a amar al prójimo, le ayuda a amar a la naturaleza, le ayuda a amarse a sí mismo, usted está en un buen camino. Y ese camino le va a llevar a Dios, porque Dios es el amor absoluto. Entonces no importa cómo le llamemos, ¿verdad? Muchas personas piensan, no, es que pues mi Dios se llama tal y ese es el único Dios. Dios en realidad no tiene nombre, ¿verdad? Dios es todo, Dios es amor, y Dios es todos los nombres a la vez.
Entonces Dios responde a nosotros, y nosotros, hay personas que le llaman a Dios como Buda, hay personas que le llaman como Ishvara o Brahman, Alá, hay personas que le llaman Ahura Mazda, hay personas, por supuesto, Jehová, Ahau. O sea, en todas las culturas, de alguna manera, ha habido una identificación de Dios. Y aquí pensemos en algo muy simple, muy básico. Digamos que nosotros tuviéramos 5 hijos y tenemos uno en Francia, ¿verdad? Porque se fue a estudiar por allá, tenemos otro en China, tenemos otro en Estados Unidos, y uno vive en Shela y otro vive aquí en Guatemala. Siendo nosotros humanos, trataríamos de comunicarnos con cada hijo, ¿verdad? Con el que vive en Francia, con el que vive en China, con el que vive en Estados Unidos, y trataríamos de tener con cada uno una relación. Bueno, así como dijo Jesús, ¿verdad? Si ustedes que son malos hacen cosas buenas por sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial que es bueno, ¿verdad? Entonces, por supuesto que Dios se comunicó, o se ha comunicado y se sigue comunicando con todos sus hijos, en todos los lugares, en todas las épocas de la humanidad. Dios no es propiedad de nadie. Y eso es muy importante, porque Dios estuvo aquí en América, o sea, desde siempre. Los españoles no trajeron a Dios a América, ¿verdad? Entonces la espiritualidad maya, por ejemplo, es una espiritualidad genuina, tan genuina como el cristianismo y tan genuina como el budismo y como el shintoísmo de Japón y como la religión antigua de egipcia o romana o la religión hindú. O sea, Dios con todos sus hijos se comunicó, y cada sociedad, cada civilización trató de hacer un esquema, digamos, ordenado de qué significaba una relación con Dios, y de ahí surgen las religiones. Pero Dios no es propiedad de nadie. Así que si tu camino espiritual te está haciendo despreciar a otros, sentirte superior, te impide amar a otros, porque, ¿verdad? No me junto con los impíos, ¿verdad? Con los impuros. Ahí estás entendiendo mal tu camino. Y sí quiero hablar directamente también de que en algún momento de la historia, y esto es conocimiento de todos, en nombre de la religión se han hecho guerras, en nombre de la religión han habido matanzas. Eso es totalmente equivocado. Religión, dice Sai Baba, viene de religare, de volver a unir. Entonces, solo me puedo volver a unir al amor total a través del amor, y matar no es amor. Despreciar no es amor. Sentirme superior no es amor. Solo cuando yo puedo amar a todos, servir a todos, aceptar a todos, allí es cuando yo realmente me pongo en el camino del amor. No hay otro camino. Por eso es que Sai Baba dice, solo hay una religión, la religión del amor. Todo el que esté amando, aunque sea ateo, aunque se considere ateo, porque al final ateo como tal no existe, dice Sai Baba, porque todos aman aunque sea a alguien, aunque sea a sí mismo. Entonces, dentro de cada persona está Dios, así que no hay forma de no amar a Dios. Lo que sea que amemos, a quien sea que amemos, estamos amando un aspecto de Dios. No hay un ateo en el término absoluto. Todo es Dios, así que lo que amemos estamos llegando a Dios. Y eso también es cierto a lo contrario. Gracias. Ahí me puso Evelyn una foto de Sai Baba. Es cierto en lo contrario. Si odiamos a cualquier persona que odiemos, ese odio llega a Dios. Por eso vemos que cuando las personas han madurado espiritualmente, hablo, por ejemplo, la Madre Teresa, Anthony de Melo, que son ejemplos de la cultura cristiana, ¿verdad?
siempre llegan a una comprensión universalista, inevitablemente. La Madre Teresa enterraba a un hindú con ritos hindúes, a un musulmán con ritos musulmanes, y realmente al hindú no se entierra, ¿verdad? Porque se crema. A un cristiano con ritos cristianos. Y tenía moribundos en sus digamos, albergues, ¿verdad? Para leprosos y para moribundos, todo lo que es su obra. Y ella no se ponía a convertir a nadie. Respetaba la religión de cada uno. Los amaba en su lenguaje. En su lenguaje. Porque ponerse, yo eso lo he dado en las charlas de la muerte y he hablado, me han invitado también a otras charlas acerca de la muerte. En el Hospital Roosevelt tuve la dicha de estar en una. Y yo le decía a la gente que trabaja en cuidados paliativos, que ahí fue donde me invitaron, le decía, no traten de cambiar a una persona de religión en el momento cercano a la muerte, porque esa es una tentación muy grande, ¿verdad? Como yo tengo la verdad, es lo que piensa la gente, entonces yo tengo que hacer que éste llegue a la verdad. No, yo no tengo la verdad. Amo mi verdad y puedo seguir mi verdad, puedo seguir mi camino, pero los otros tienen su camino. Y esta es una parte muy importante de la espiritualidad. No solo yo me voy a salvar. Se van a salvar, todo aquel que esté amando se va a salvar y llegará al amor. Porque todo río llega al mar. Entonces todo el que esté amando y moviéndose en ese río de amor, llegará al mar que es Dios, el amor total. Bien, entonces comprendiendo esto, solo quise hacer esta introducción acerca de mi afán. No es realmente convertir a nadie, ni solamente quiero compartir qué es mi camino espiritual, qué es el camino Sai. Y que entendamos también desde dónde yo he hablado en estos programas, desde qué bases espirituales, morales y emocionales yo he estado hablando en estos programas. Bien, voy a también seguidamente a contar un poco cuál es la visión del origen del universo. Dice Sai Baba, el uno se convirtió en muchos para amarse a sí mismo. O sea, todo este juego divino, que así se le llama, ¿verdad? En la espiritualidad oriental, lila, se le llama, que es el juego divino. Todo este juego divino es producto del amor. Dios hizo la creación motivado por el amor. Y como Dios sacó la creación de sí mismo, Dios está en la creación. Entonces es realmente amarse a sí mismo. Por eso el uno se convirtió en muchos para amarse a sí mismo. Es decir, Dios creó el universo con el propósito del amor. Entonces, nuestro propósito en la vida es amar. Cuando amamos estamos cumpliendo nuestro propósito. Y lo que nos separa del amor es el miedo. Cada vez que no nos sentimos amados en nuestra infancia, sentimos miedo. En lo fundamental del inconsciente hay dos emociones, amor y miedo. Entonces, si me pegaron mucho, sentí miedo. ¿Miedo a qué? Porque al final solo hay un miedo fundamental, miedo a la muerte. Porque si a uno le pegan mucho, pues uno puede morir y eso produce miedo. Y si a uno lo abandonan también, eso produce miedo. Entonces lo que nos hizo o nos hace separarnos del amor es miedo. Y el miedo acumulado se convierte en dolor. Y las primeras raíces primarias, digamos, del dolor son el enojo y la tristeza. Entonces, y ahí vienen todas las otras, digamos, de ahí se deriva todo lo otro negativo que nosotros vamos teniendo y que tenemos que aprender a resolver en la vida. Todo lo positivo viene del amor y todo lo negativo viene del miedo. Y el miedo es ilusión. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos morir, porque nuestro espíritu es eterno. Entonces, al final, el origen del miedo
es la identificación con el cuerpo. Y el origen del amor viene de la identificación del espíritu. Esto solo para decirnos que toda persona que se ponga a amar y se ponga en un camino espiritual, al final va a trascender el miedo. Y eso lo vemos en historias tan bellas como las de San Francisco. Yo todavía estoy leyendo un librito de San Francisco y es que lo disfruto. ¿Sí? San Francisco lo amo y no me considero único en eso, ¿verdad? Porque millones de personas hemos amado a San Francisco. Un santo lindo, intenso, ¿verdad? Intenso. Pero llega él cercano a la muerte y él está ahí, hermana muerte, ¿verdad? ¿Cómo te anhelo? Incluso ya en sus últimos días, San Francisco moribundo cantaba. Y tanto que le dice un fraile, pero te estás muriendo, ¿por qué cantas? Y le dice él, pero es que no puedo hacer otra cosa. Estoy alegre porque ya voy con mi Señor. Entonces vemos que la santidad, al final, la persona santa, bota el miedo, inevitablemente. Cuando uno aumenta el amor, en amor, disminuye en miedo. Y eso es espiritualidad. Entonces, tenemos que amar. Hemos nacido para amar. Y vivir en amor es vivir nuestro propósito. Claro, fácil decirlo, ¿verdad? Ahora, tenemos que trabajar poco a poco en nosotros para ir botando nuestro dolor, nuestro miedo y aumentar nuestro amor poco a poco. Y eso es el caminar espiritual. Cada vez amar más y cada vez menos dolor. Entonces Sai Baba enseña, la mejor forma de amar a Dios es amar a todos y servir a todos. ¿Por qué? Porque Dios está en todos. La palabra de Dios, la Biblia, también dice, bueno, y digo la palabra de Dios porque es mencionando la Biblia porque estamos en una cultura cristiana y es lo que más conocemos, pero la palabra de Dios también son los Vedas y también es el Corán y también es la Torá y también son los libros tibetanos, ¿verdad? La palabra de Dios es todo aquello en donde Dios se ha comunicado con las personas, con los seres humanos, y los seres humanos han escrito sobre esa comunicación. Esa es la palabra de Dios. Y Dios sigue hablando hoy. No es estática. Eso que cada uno de nosotros tenemos, que se llama conciencia, que en un momento nos dice lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, esa es la palabra de Dios. Cada quien que sigue su conciencia, ahí está siguiendo la palabra de Dios. Y Sai Baba también menciona qué es el error o el pecado. Cuando uno no sigue su conciencia, está en error. Así de simple. Eso me lo comentaba un amigo, seguidor Sai también, hace poco, y me decía, es que encontré esto bello, y claro, es tan simple como eso. Entonces, en la Biblia se menciona que quien dice que ama a su hermano, que ama a Dios, perdón, que quien dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, miente, porque Dios está en su hermano. Y si no puede amar a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Entonces, Dios se manifiesta en todas las personas, en toda la creación. Y amar a todas las personas, amar a toda la creación, es lo que nos hace amar a Dios. Porque esto lo mencionamos enfáticamente, porque hay personas que dicen, no, yo estoy en camino espiritual, pero odio a mis padres, ¿verdad? Hasta piensan algunos que Dios se equivocó porque me dio a los padres que no debería de tener. No, si yo llego a esa conclusión, estoy confundido en mi camino espiritual. Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Y Dios me dio los padres perfectos para mí y la vida perfecta para mí. Y el camino espiritual también consiste en resolver eso, en lograr encontrar la verdad de que Dios siempre me ha amado. Así que tenemos que aprender a amar a Dios, a nuestro origen, que son nuestros padres y ancestros, a nuestra historia, y así llegaremos a amarnos a nosotros mismos. Y al amarnos a nosotros mismos, amaremos al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. Quiere decir que amarse a uno mismo también es algo que tenemos que hacer.
Entonces, en resumen, venimos a este mundo para aprender a amar. Y quien se llena totalmente de amor, se hace santo. Santo, de acuerdo al concepto del cristianismo, alcanza el nirvana, dicen los budistas, llega a la liberación o moksha, dicen los hindúes. Todas las religiones tienen un nombre para designar a aquella persona que se llena totalmente de amor. Y me encanta lo que dice la Madre Teresa cuando menciona: ser santo no es el privilegio de unos, ser santo es el deber de todos. Todos estamos llamados a ser santos y ese es nuestro primer deber. Sai Baba menciona, ese es el Swadharma, o sea, la primera obligación de cada ser humano. Todos tenemos que llegar a Dios, todos tenemos que amar en esta vida y eso, todos tenemos que llegar a la santidad. Entonces, quien llega a la santidad, o sea, quien se llena de amor, se llena de Dios, porque Dios es amor, entonces se une a Dios. Y eso es el propósito de la vida. El momento en que San Pablo dice: ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. En Gálatas 2:20. A ese momento en donde ya no hay individuo, ya simplemente hay Dios. Ese momento de las llagas de San Francisco, que le salieron las llagas de Jesucristo antes de la muerte. Y cuando se empezó a acercar la gente, San Francisco empezó a hacer milagros, ¿verdad? Bueno, siempre, su vida es un milagro también. Pero con las manos juntas, las manos llagadas, San Francisco tocaba al enfermo y sanaba. ¿Verdad? Maravilloso. Ese momento de total unificación, unidad con Dios. El momento en que Ramakrishna, un santo hindú, decía: el espíritu que estuvo en Buda, el espíritu que estuvo en Krishna, en Rama, en Jesús, está hoy presente en mí. O sea, es un momento en donde se pierde lo individual y se llega a lo universal. Y ese es el propósito de nuestra vida. Para entender quién es Sai Baba, debo explicar entonces el concepto del avatar. Sai Baba se le considera, lo que le consideramos el avatar de esta era. ¿Pero qué es un avatar? Un avatar es alguien quien nace santo y que de una vez, desde niño, desde pequeñitos, tiene conciencia del amor que está en él y ama a todas las personas siempre. O sea, el camino para las personas, seres humanos comunes y corrientes, es llegar a la santidad. Es evolucionar desde nuestro miedo, nuestros dolores, ir poco a poco destruyendo eso, o transformándolo más bien, transformándolo en amor. Y ese es el camino espiritual de todas las personas. Pero hay personas que ya nacen plenos, llenos de amor. Ya nacen santas. Bueno, eso es un avatar. Alguien que ya nace santo. ¿Y cuándo viene un avatar a la tierra? Cuando el ser humano ha olvidado el propósito de su vida. Cuando pierde el camino. Cuando se olvida de que vino aquí para amar. Entonces nace un santo desde el inicio, que es santo, desde el inicio de su vida, para decirnos: oye, el propósito de la vida es amar. No es que hagas riqueza, que tengas muchos hijos, que tengas muchos títulos, que tengas esto y lo otro. No, eso está bien que lo tengas. Pero siempre y cuando te ayude a amar más. Todo lo puedes tener si te ayuda a amar más. Si tu dinero te hace amar menos, entonces mejor te conviene no tener dinero. Claro. Si tu belleza te hace amar menos, mejor te conviene no tener belleza. Si tus hijos te hacen amar menos, mejor te hubiera convenido no tener hijos. Si tus títulos te hacen amar menos, mejor te convendría no saber leer y escribir. O sea, no es que uno ahora abandone a sus hijos y todo. No, uno tiene que aprender que todo lo que tiene en la vida es también un instrumento que le ayude a amar más. Entonces, aquí es donde Sai Baba lo une todo y dice
que uno puede llegar a la perfección, a la santidad, en cualquier etapa de su vida. No importa si uno es joven, estudiante, no importa si uno es jefe de familia, o si uno ya es renunciante, porque en otro momento voy a hablar de las etapas de la vida de acuerdo a lo que menciona Sai Baba, pero hay cuatro etapas: la de estudiante, que es los primeros 25 años, la de jefe de familia, los siguientes 25 años, la de renunciante o el que se dedica a la sociedad, los siguientes 25 años, y la etapa de prepararse para la muerte, los últimos 25 años, donde uno se llama la etapa de monje, así se le llama en la espiritualidad oriental, donde uno se tiene que preparar para fundirse a Dios. Pero en cualquiera de esas etapas de vida, o sea, no importa la edad que tengas, puedes llegar a Dios, puedes llegar a santificarte. No importa lo que estés haciendo, puedes llegar a santificarte. Lo único es que lo tienes que hacer con amor. Lo único es que todo lo que tienes te tiene que servir para amar más. Entonces todo se puede convertir en un instrumento de amor. Nada debería de ser obstáculo para llegar a Dios. Y si es obstáculo es que estamos entendiendo mal nuestra vida. Usted, Evelyn, me avisa del No, corte. usted le está re bien. Yo creo que podríamos terminar estos puntos y antes de ingresar a lo que es la vida de Sai Baba, podemos ir al contacto con nuestros patrocinadores. Ok, con mucho gusto. Entonces Sai Baba menciona, Dios se hace hombre para que el hombre aprenda a hacerse Dios. O sea, nace la personificación del amor pleno, nace este santo que desde niño es santo, para que todos los demás aprendan a ser santos. Y ese es en sí, digamos, el propósito de un avatar. El avatar es el que nace santo. Entonces, ejemplos de avatares en el mundo han sido, por ejemplo, Rama, que vivió hace 10.000 años, Krishna, que vivió hace 5.000 años, que ellos son, digamos, avatares o santos del hinduismo, Buda, que vivió 500 años antes de Jesucristo, Jesús, por supuesto, es un avatar, y para nosotros Sai Baba también es un avatar. ¿Por qué? ¿Por qué entonces viene un avatar a la tierra? Aquí hay una historia del rey Akbar. El rey Akbar llegó a ser rey en India y era un rey musulmán. Y tenía, muy sabio él, tenía dentro de su corte también a varios hindúes. Y entonces él discutía con un ministro hindú y le preguntaba, pero no entiendo esto de los avatares, o sea, ¿por qué Dios tiene que venir a la tierra si Dios tiene ángeles, podría enviar solamente profetas, o sea, ¿por qué tiene que venir él? Y este ministro, que se llamaba Birbal, estaba de tratar de explicarle, ¿verdad?, por qué venía Dios y por qué venía Dios a la tierra, y para guiar al ser humano, pero no había forma que el otro le cachara. Entonces, como ya todas las explicaciones fueron por gusto, viene Birbal y hace un plan. Y iban con el rey en un viaje en un río. Y entonces este Birbal, que era el ministro, hace un muñeco, lo viste con la ropa del príncipe y lo tira al agua. Y dice, el príncipe se ahoga, el príncipe se ahoga. Inmediatamente se tira el rey, ¿verdad?, a salvar al príncipe. Y cuando mira que solo es un muñeco, se queda enojada, ¿verdad?, y le viene a reclamar a su ministro y le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? Que no sé qué, que burla, mira que me tiro al río, que me pude haber ahogado, que no sé qué, que no sé cuánto. Y le dice, perdóname, mi rey, le dice. Pero mira, aquí estábamos en este barco todos tus ministros. Tú pudiste haberle dicho a cualquiera de nosotros que nos tiráramos al río a salvar a tu hijo. Aquí está tu guardia imperial. Tú le pudiste haber dicho a la guardia que se tirara a salvar a tu hijo. Pero te tiraste tú, por amor a tu hijo. Asimismo, viene Dios a la tierra, por amor a sus hijos, a enseñarnos el camino. Y esta era la historia que explica, digamos, por qué Dios viene a la tierra. O sea, nace este ser que está lleno de amor desde siempre para enseñarnos el camino del amor.
Pero aquí viene lo grande, que me encanta a mí de Sai Baba. O sea, que Sai Baba tiene sus mensajes son Sí. bellísimos y muy profundos. Lo importante no es que nosotros creamos en un avatar. O sea, lo importante, bueno, digamos que esa es la mitad de la historia. No termina ahí la historia. O sea, lo importante no es solamente que tú creas en Jesús, o que creas en Buda, o que creas en Rama o en Krishna. Eso no es no es todo la historia. Es importante, pero no es todo. Lo importante es que tú te llenes de ese avatar, que tú te llenes del amor a Jesús, que tú te llenes del amor a Buda, que tú te llenes del amor a Krishna, Rama, a Sai Baba. Lo importante es que tú te conviertas en Dios también. O sea, lo importante no es solamente que tú creas en que vino un ser maravilloso a la tierra y que ese ser es Dios. Bueno, magnífico, lindo, qué experiencia tan hermosa. Pero lo importante es que tú sepas que tú también eres Dios. Y esa es la misión por la cual viene un avatar. Y por eso Jesús dijo, mayores cosas haréis vosotros. También Jesús dijo, yo estoy en mi Padre, como mi Padre está en mí, como yo estoy en ustedes. O sea, nos dijo, despierten, ánimo. Ustedes van a hacer mayores cosas de las que yo he hecho. Despierten, ánimo. Dios está en ustedes también como está en mí. O sea, nos lo dijo Jesús, pero no lo practicamos. Y nos lo dijo Buda también. Buda dijo, la diferencia entre un Buda y un no Buda es que un Buda es un Buda que sabe que es Buda. Claro. Y un no Buda es un Buda que no sabe que es Buda. Es decir, todos somos Dios. La diferencia de un iluminado es que el iluminado lo sabe. Y alguien que no se ha iluminado es Dios, pero no lo sabe. Esa es toda la diferencia. Y todo el trabajo espiritual consiste en despertar, en quitarnos esa oscuridad de nuestros ojos que niega que Dios está en nosotros. Entonces voy a parafrasearlo en términos cristianos, porque es nuestra cultura. Lo importante no es solo venerar a un santo, lo importante es llegar a ser santos. Así de simple. Lo importante no es solo adorar a Jesús, lo importante es también convertirnos en Jesús. Llegar a eso que dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Eso es lo importante. Porque como dijo Jesús, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, no solo reconocer a Jesús es suficiente, tiene que actuar en amor, tiene que vivir en amor, tiene que llegar a fundirse en el amor. Eso es lo importante. Eso es la otra mitad de la historia. Entonces, con eso entendemos pues lo básico, ¿verdad? Yo sé que aquí hay mucho que hablar, pero entendemos lo básico de qué significa un avatar en la tierra, un hombre santo que ha nacido santo desde siempre, desde que nace ya está con esa conciencia y viene a este mundo a enseñarnos que somos amor y que debemos ser santos. Entonces, para mí es maravilloso, porque Sai Baba no pide adoración a él, ni lo que nos invita a hacer Sai Baba es que desde tu religión, que aprendas a ver a Dios en ti y a Dios en el prójimo. Y con esto básico, vamos entonces a dar espacio para nuestros patrocinadores. Y aquí Evelyn nos va a invitar. Estamos listísimos, así que ya sabe usted, si quiere comunicarse con nosotros directamente, puede hacerlo al 2411-2003, 2411-2004. Estamos también en las redes sociales listos y comunicados con ustedes a través de la fanpage en Facebook como Carolina, la mujer de hoy. También nos encuentran en Twitter como @lamujerdehoygt y su mensaje de texto al 5020. Esta mañana conversando con el ingeniero Gonzalo José Rodríguez sobre el tema vida, obra e historia de Sai Baba. Ya volvemos. Prometes cuidar y acompañar a Luis Mario en la pobreza y en la riqueza. Nuestro invitado comparte sus conocimientos junto a Carolina, la mujer de hoy.
Y es así como estamos de vuelta para poder compartir con ustedes hoy con el tema de la historia, vida, obra de Saibaba junto a nuestro invitado, el ingeniero Gonzalo José Rodríguez. En esta primera parte, él nos comentaba, como siempre, nos insta a reconciliarnos con nuestros padres. Dentro de la filosofía, el camino literalmente es el amor, y nos comenta que Dios no tiene sexo, no tiene nombre, son todos los nombres, ¿verdad? Que cada uno puede creer fielmente en lo que le permita llegar al camino del amor. Me uno al amor a través del amor, y nos daba ejemplos como el de la Madre Teresa de Calcuta, a quien amaba a cada ser en su lenguaje sobre todo. Dios nos creó con amor, Él es uno, se hicieron muchos, y el resultado fue el amor a sí mismo. El propósito, como lo recalcó en cada parte de su charla, en la primera parte, es el amor, y lo que nos distancia de esto es el dolor, que no es otra cosa que el miedo, el enojo y la tristeza. El permitirnos aprender a amar a todos y servirles a todos será el camino que nos lleve a practicar el amor. La palabra es la comunicación que Dios ha empleado a través de nosotros los humanos, que nosotros la hemos escrito y la hemos tratado de comunicar para entender en nuestro lenguaje lo que Dios quiere de nosotros. Ser un santo es nuestro deber, el deber de cada uno de nosotros, y llegar así a unirnos a Dios. Algo que explicaba Pepe y que me hizo mucho sentido es que Dios se hace hombre para que el hombre también pueda hacerse Dios. Eso es de las cosas que más me impactó de esta primera parte, Pepe, y continuamos entonces, tú nos dices con qué. Muchas gracias, muy bien, Evelyn, siempre muy bien captado la síntesis de los programas. Bueno, ya entendiendo entonces qué es un avatar, o sea, un ser que nace con todo desde niño, ¿verdad? O sea, es Dios manifestándose, pero entendiendo también que Dios es todo, o sea, no es que Dios deja de ser Dios y se queda el universo sin Dios para que alguien venga a este mundo, no, es solo como un ser que nace limpio, que ya nace santo. Bien, entonces ahora voy a explicar un poco, a contar un poco de la vida de Saibaba. Primero, la concepción. La concepción de Saibaba, según lo contó la misma madre, Ishwarama, ella iba a traer agua a un pozo y de repente mira una luz azul que llega y la golpea, incluso ella se desmaya con esa luz. Y después de esa experiencia queda embarazada, ¿verdad? Su concepción, y es así también la concepción de todo avatar, es una concepción donde hay, bueno, en toda concepción hay obra divina, pero digamos aquí hay obra divina con más intención, ¿verdad? En el embarazo, durante su embarazo, Ishwarama, que era la madre, en la casa de donde ellos vivían, se sonaban los instrumentos musicales solos, se oía música así angelical, ¿verdad? Y se levantaban a ver qué pasaba, y solo había un aroma de flores, ¿verdad? Cuando así hubo muchas señales de este advenimiento de Saibaba. Hasta que el 23 de noviembre de 1926 nace Saibaba. El nombre de pila de él es Satya Narayana Rayu, hijo de Peda Venkama Rayu e Ishwarama. Son pues obviamente nombres hindúes, pero de la India. En un pueblito humilde se llama Puttaparthi, en el sur de la India, en el estado de Andhra Pradesh. Un pueblito que no tenía nada, olvidado por todo mundo, o sea, hagan de cuenta el pueblito muy chiquito de aquí de Guatemala, perdido por cualquier lado. Pues ahí nace Saibaba. Desde niño, Saibaba fue un gran líder espiritual, ¿verdad? Un gran maestro dentro de sus compañeritos, haciendo cosas de niño, ¿verdad? Le llamaban los compañeros el pequeño gurú, y hacía milagros muy juguetones desde pequeño. Por ejemplo, me acuerdo un par donde Saibaba se ponían todos al pie de la colina y decían a ver quién llegaba primero a la colina, ¿verdad? En sus marcas, listos, fuera. Y todos empezaban a salir y levantaban la vista y Saibaba ya estaba en la cima, ¿verdad? Y todos así lo adoraban, lo querían muchísimo.
Sai Baba enseñaba canciones a los niños, siendo el niño, ¿verdad? Y entonces me acuerdo otra historia muy simpática de que había una persona que quería mucho a Sai Baba, era una señora, y su marido le era infiel. Entonces Sai Baba hace una canción que se le enseña a los niños, con detalles particulares que solo este hombre sabía que era él, ¿verdad? Entonces los niños van por la calle cantando, ¿verdad? No seas infiel a tu mujer, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Y cuando este hombre escucha la canción, inmediatamente sabe que es él, del quien está cantando, entonces llega a regañar a los niños, ¿verdad? Y le dice, ¿quién les enseñó esta canción? No, nadie, dice, nosotros la aprendimos. No, ¿quién se las enseñó? Y como les dio miedo, pues les dijo, bueno, Satya, ¿verdad? Así le llamaban al pequeño Sai Baba, ¿verdad? Satya. Entonces va a la casa de Sai Baba este hombre y le dice, va a buscar a Sai Baba, ¿verdad? A Satya Narayana. Entonces le dice el papá, pues él no está aquí, ¿verdad? Se fue. Entonces dile que venga nomás, venga de donde esté, que venga a verme a mi casa. Y este hombre era un hombre, pues el apoderado del pueblo, ¿verdad? Era el que tenía pues más recursos económicos. Entonces por ahí, cuando ya llega Sai Baba, le dice el padre, mira, este señor te anda buscando, ¿qué le hiciste? Qué pena, que no sé qué. No he hecho nada, dice Sai Baba. Y pues te dice que vayas a su casa. Bueno, está bien. Y va él, ¿verdad? Pero en vez de agarrar el camino directo a casa, se va a dar primero una vuelta a todo el pueblo, ¿verdad? Entonces llega el señor desesperado y dice, ¿y por qué no ha llegado tu hijo a mi casa? Pues ya fue para allá. Es un mentiroso porque no llega. Ah, no, le dice el papá. Nunca ha dicho una mentira. Si él dijo que va, va. Así que vete a tu casa y él ahí llegará. Para allá el papá, y el niño tenía apenas 5 años, Sai Baba tenía 5 años en ese momento. Bueno, llega Sai Baba a la casa de este hombre, ¿verdad? Y para colmo venía cantando la canción, ¿verdad? No seas infiel a tu mujer, que no sé qué, que no sé cuánto. Y el tipo todo encolerizado se acerca a Sai Baba, ¿verdad? ¿Y quién te enseñó esa canción? Cuenta la historia. Sai Baba lo mira a los ojos y le dice, nadie me la ha enseñado. Yo sé lo que tú haces. Yo lo sé todo. Y en ese momentito, el hombre sintió la santidad, digamos, la divinidad de Sai Baba. Empezó a llorar. Pero imagínense un hombre ante un niño de 5 años, o sea, la escena es increíble. Y empieza a llorar este hombre y le agarra las manos a Sai Baba y le dice, eres muy pequeño para que te bese los pies, porque esa es la costumbre en la India, ¿no? De tocarle, reverenciarle los pies al maestro. Pero toma que te agarre las manos como una muestra de que te estoy besando los pies. Y desde ese momento el hombre se corrige su vida, ¿no? O sea, deja de serle infiel a su mujer y todo, y empieza, digamos, a ser seguidor de Sai Baba a los 5 años. Fue un líder tal en la escuela que hacían, digamos, él dirigía la oración. Cuando ya entró a la escuela, él dirigía la oración de la escuela. Y llega un momento que Sai Baba lo traslada a la escuela, ¿no? Termina la escuela primaria y se va a la escuela secundaria y lo cambian de pueblo, porque en el pueblito donde vivían no había escuela secundaria, y entonces él se va a vivir con un hermano, con su hermano mayor. Y increíble, cuando él se va, ya no pudieron hacer la oración en la escuela. Porque, bueno, cuando se va Sai Baba y querían hacerles la oración, todos los niños se ponían a llorar, recordando que Sai Baba se había ido de la escuela. Y los maestros también se ponían a llorar. Total es que el director decidió que ya no podían hacer la oración en la escuela. O sea, así de amado fue Sai Baba de niño, rodeado por sus compañeros, ¿verdad? Siempre fue el líder, el que hacía el teatro, la danza, fue muy artista, fue Boy Scout. Sai Baba fue Boy Scout. Bueno, una niñez llena de milagros, cuentan hasta la fecha. Y hay un árbol en India que es reverenciado, se llama el Kalpataru.
es el árbol que complace todos los deseos, porque Sai Baba era un árbol de un tamarindo, y Sai Baba iba ahí con los niños y agarraba un tamarindo, y lo metía entre una bolsa y le decía, ¿qué fruta quieres? Y le decían ellos, una manzana, y le daba una manzana. Y agarraba otro, ¿y qué fruta quieres? Un mango, y le daba un mango. ¿Qué fruta quieres? Una uva, y le daba una uva. O sea, de ese tamarindo él sacaba todas las frutas. Entonces, hasta hoy, hasta la fecha, yo he visitado ese árbol, ¿verdad? Se llama el árbol colmador de deseos, porque Sai Baba de ahí sacaba todas las frutas para sus compañeros, ¿verdad? Era así, tenía ese tipo de juegos Sai Baba de niño. Con mucha enseñanza, siempre tratando de inculcar la espiritualidad en su pueblo y en sus compañeritos. Y Sai Baba, a los 14 años, Sai Baba anuncia, Satya Narayana, porque así se llamaba él, o así se llama, anuncia que él es Sai Baba. Y Sai Baba había sido un santo que murió en 1918, que era de otro lugar de India, tanto que en el pueblo ni siquiera conocían de quién era Sai Baba, de qué estaba hablando. Pero a mí esto me impresiona mucho, porque cuando yo me imagino qué estaba yo haciendo a los 14 años, ¿verdad? Cualquier cosa, viendo tele, bueno, deporte, porque hacía deporte, pero un niño de 14 años, un niño de 14 años que a esa edad se anuncia que él es un avatar, o sea que es Dios en la tierra, que él nació siendo santo y que él tiene una misión en la tierra. Siendo de 14 años, o sea, un pelele, era un niño, un patojito, y a esa edad se anuncia. Y ahí empieza su misión. Su misión siendo niño, empieza a tener sus discípulos, sus seguidores, y va creciendo de año en año. Pero pasa desde los 14 años hasta los 85 años, que falleció a los 85 años, pasa predicando, haciendo el bien, amando, haciendo una gran obra, o sea, toda su vida haciendo esta gran misión, desplegando su misión. Desde los 14 años, sin haber ido a la escuela, Sai Baba hablaba inglés perfectamente, ¿no? Pero hablaba todos los idiomas. Yo conocí personalmente gente que entró a entrevista que solo hablaba español y entró a hablar con Sai Baba, y cuando salió le dije, ¿pero qué le hablaste? Si vos solo hablas español, porque yo le estaba traduciendo a esa gente allá en India, y me dice, no, Sai Baba me habló en español. ¿Verdad? Vi personalmente a alguien que le hablaba a Sai Baba en español y vi a Sai Baba contestando de acuerdo a la pregunta. O sea, sin haber estudiado, habiendo botado los libros a los 14 años. ¿Verdad? Muy, muy bello, muy impresionante. Entonces, ¿cuál dijo Sai Baba que era su misión? Yo he venido para iluminar el corazón del hombre con la luz divina y liberarlo de la ilusión que lo separa del camino de la paz y de la perfecta ecuanimidad que nace de la realización. Yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para ver que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector o credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. ¿Por qué menciona que es un camino de amor y un deber de amor? Porque esta es nuestra misión primordial en nuestra vida. Tenemos que amar. Tenemos que aprender a resolver toda nuestra vida en amor y a caminar en el amor. Por eso se vuelve un deber, el deber primordial. Entonces, desde ese momento, Sai Baba inicia su gran obra y su gran misión.
Entonces, antes de entrar a las preguntas, ¿verdad? Voy a terminar esta parte y vamos a seguir la otra parte en otro programa acerca de la obra de Sai Baba, ¿verdad? Que a mí me impresiona mucho como él, siendo desde niño, empieza con tal claridad de que él sabe quién es y empieza su misión, ¿verdad? Yo después contaré por qué me hice devoto de Sai Baba. Pero su obra fue impresionante, su obra fue magnífica. Su primera obra fue educativa, tuvo educación gratuita, donde educó a miles de estudiantes, desde primaria, desde kinder, hasta la universidad, hasta un PhD, educación gratuita. Los estudiantes de Sai Baba son conocidos en India por ser los mejores estudiantes, porque en India hacen una evaluación de todos los institutos, de todas las universidades, y los estudiantes de Sai Baba son los que sacan los primeros lugares a nivel nacional. Conocidos por ellos son, y mucha gente quiere estudiar, incluso no devotos de Sai Baba, no seguidores de Sai Baba, y se meten a estudiar ahí solo por la calidad académica que tiene. Universidades preciosas, ¿verdad? Los estudiantes tienen un ritmo de vida impresionante en donde se levantan tempranito, meditan, oran, luego hacen yoga, se van a clases, pasan sus clases, hacen servicio, tienen todo el día programado desde mañana hasta la noche. Son internados en India las escuelas de Sai Baba. Y hay varias escuelas en todo el mundo. Aquí en Guatemala hay una escuela que se llama Escuela de Valores, que está en la zona 5, que también es una escuela que tiene desde primero hasta sexto primaria, y que es una escuela de Sai Baba. En las escuelas Sai no se trata de hacer seguidores de Sai Baba, o sea, la escuela es universalista. O sea, esto es muy importante de todo el camino Sai. O sea, si nosotros reconocemos que hay verdad en todas las religiones, entonces sería hipócrita, digamos, decir, entonces cámbiate a mi camino, porque entonces, ¿qué estoy diciendo? Si yo reconozco que un cristiano, que un budista, que un hindú está en un camino verdadero, entonces, ¿para qué lo quiero cambiar de camino? ¿Verdad? O sea, no es lógico. Por eso es que el camino Sai no es una religión, es un movimiento espiritual en el cual hay de todas las religiones y nadie, digamos, deja su religión como tal. Uno sigue su propio camino, es solo como un complemento espiritual, digámoslo así. Entonces, en las escuelas Sai no se endoctrina a las personas, o sea, a los niños no se les cambia de religión, ni se les empuja a creer en Sai Baba, ni nada. Es simplemente a creer en el amor, a seguir su religión. Eso es simplemente así. Sai Baba hizo hospitales de superespecialidades en Bangalore y en Puttaparthi, su pueblo natal, que dicho sea de paso, el pueblito que era una nada, o sea, un pueblito pequeñito que no tenía, digamos, ninguna trascendencia en la India, se convirtió en el centro de peregrinaje más grande de la India. O sea, visitarlo a Sai Baba, llegaron a visitarlo más de 1 millón de personas. Creo que llegaron a 2 millones de personas en el mismo momento. En ese pueblito que antes no había ni carretera, ahora hay aeropuerto internacional, ¿verdad? Hay hospital, hay universidades, o sea, se convirtió en una ciudad como tal, de un pueblito de la nada. Estos hospitales, uno Sai Baba lo hizo en su pueblo natal y otro lo hizo en Bangalore, cercano siempre en el sur de la India, donde se hacen hasta el día de hoy operaciones de corazón abierto, operaciones de ojo, trasplantes de riñones. Se tratan pues un sinnúmero de enfermedades y todo gratuito. Todo gratuito. Tanto que, digamos, en el tiempo de Hillary y Bill Clinton, Hillary envió una comitiva a conocer un poquito cómo era posible que mantuvieran un hospital gratuito teniendo esa calidad médica. Y aquí pues hay
algo muy lindo, ¿verdad? Devotos, doctores de todo el mundo llegan a prestar servicio por temporadas a ese hospital. También hay, por supuesto, doctores de planta, pero doctores jubilados también se van a prestar servicio a ese hospital. Y de alguna manera se va apoyando con la colaboración de los devotos. La cosa es que al público es totalmente gratuito. Medicinas, tratamiento médico y hospitalización, enfermería, su comida, todo. Hasta hay lugares donde se alojen los familiares de los enfermos y todo gratuito. Un hospital enorme, quien quiera que quiera verlo, pues puede poner ahí, ¿verdad? Hospital Isai Baba y se va a dar cuenta. Son palacios, son templos realmente de sanación hermosísimos. Es impresionante. Pues esto lo hizo Sai Baba como un ejemplo de servicio a la humanidad, porque él decía que la educación y la salud debe ser gratuita para el ser humano. O sea que todos tienen que tener derecho a la salud y la educación. Y también Sai Baba hizo un proyecto de agua que dio agua potable a más de 1 millón de personas. O sea, eso lo he mencionado antes, como que alguien viniera y diera agua casi a toda la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Agua gratuita, potable. Es el proyecto más grande registrado por una institución privada. Millones se gastaron en ese proyecto. ¿Y por qué lo hizo? Porque hay zonas en India pues muy áridas y muy secas y el agua estaba contaminada y la gente estaba muriendo de fluorosis, ¿verdad? Que le afectaban los huesos, daba cáncer y otras cosas. Entonces Sai Baba hizo este proyecto inmenso de agua potable a esa región donde había este problema. Sai Baba hizo hogares para viudas y huérfanos y a mí me da una ternura porque de una forma tan linda estos proyectos consistían en que, bueno, tiene que ver con un tema cultural, ¿no? La viuda es un poquito relegada en la cultura hindú, ¿verdad? Porque es como digámoslo así, un poquito como sí, relegada en la cultura. Y Sai Baba entonces le daba casa a la viuda y a sus hijos y a los huérfanos y les daba dónde estudiar, que los metía a estudiar a sus colegios y universidades. Les daba una mensualidad para que pudieran vivir. Y cuando el muchacho o la muchacha se graduaban, Sai Baba les daba un fondo para que iniciaran su propio negocio, ¿verdad? O sea, desde chiquitos era un proyecto pues carísimo, ¿verdad? Porque era la manutención de cientos de huérfanos y decenas de viudas allá en India. También hizo lugares para ancianos, servicios en desastres naturales, servicios a discapacitados, bueno, todas las ramas de servicio conocidas en la humanidad, Sai Baba las atendió. Y ese fue, digamos, su gran obra, porque él dijo algo muy importante a sus seguidores: manos que sirven son más santas que labios que oran. Que la oración, el camino espiritual, el amor, tiene que revelarse en servicio, tiene que manifestarse en servicio. Bien, yo creo que hasta aquí hoy nos toca la campanita de que ya es hora de terminar. Nos quedamos hasta la obra de Sai Baba. En el próximo programa voy a hablar acerca de sus milagros, de sus enseñanzas. Voy a hablar un poco de la organización Sai y de, si me da tiempo, de mi experiencia personal en este camino. Me parece. ¿Qué tal si vamos nuevamente a un contacto con nuestros patrocinadores? Pero por favor no le cambie al volver. Estaremos compartiendo en el programa Carolina, la mujer de hoy, sus comentarios que nos llegan a través del mensaje de texto al 5020. Nos han ingresado algunas llamadas a la planta telefónica y también tengo unos mensajes de Facebook que vamos a comentar. Así que ya volvemos. Continuamos desarrollando un tema de interés. Esta mañana nos encontramos a través de Globo 98.9 en el programa Carolina, la mujer de hoy, para compartir con ustedes sobre la vida, obra e historia de Sai Baba junto al ingeniero Gonzalo José Rodríguez. Ya estamos listos para las preguntas. Hay alguien que se comunica a través de Facebook
que comenta que probablemente a través de lo que usted hoy ha compartido de Sai Baba pueda ser un santo, pero jamás poder comparársele con Dios porque Dios resucitó y Sai Baba no. Bien, muchas gracias por la pregunta y primero pues respeto, yo mismo soy católico y respeto mucho el cristianismo, entonces señora, no se preocupe, siga su camino espiritual, ¿verdad? Usted ahí va a encontrar toda la verdad. En cuanto a que sea santo, es que decir que alguien es santo y que está unido a Dios es lo mismo, señora, ¿verdad? Con todo respeto, cuando alguien es santo se une plenamente a Dios, o sea, se llena de amor. Entonces, como se llena de amor, se vuelve Dios. Es un concepto un poquito diferente a como nosotros en el cristianismo entendemos que es la santidad, pero un santo realmente está unido a Dios y siente a Dios y vive a Dios y Dios y hace cosas que Dios le dice, o sea, está totalmente en unidad. Y eso es la santidad, lo que, como dije antes, se llama liberación en el hinduismo o iluminación en el budismo. Entonces, Sai Baba, pues, es, para comprenderlo en nuestro concepto cristiano, es alguien que nació siendo santo. Ya voy a contar un poquito de sus milagros en otro programa y todo, pero realmente mi fin, como dije al principio, no es convertirla, ¿verdad?, a nadie, a usted, señora. Usted tiene todo el derecho de seguir en su camino, por supuesto, y le invito a hacerlo. Solo Sai Baba recomendó que él esperaba que un cristiano fuera un mejor cristiano, que un budista fuera un mejor budista, que un musulmán fuera un mejor musulmán. Así que siga su camino de lleno. Ahí está la verdad, señora, usted tiene razón. Así que entréguese y póngase a amar a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su alma, como dice Jesús, y amar al prójimo como a usted misma y llegará a la meta. Por supuesto. Hay alguien que se comunica a través de la línea telefónica y dice: ¿cómo sigo cultivando la fe? Construimos toda una vida, teníamos un negocio que al final decidimos vender. La persona a la que se lo vendimos nos estafó y entonces mi esposo se pregunta cada día después de este suceso, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió que nos pasara esto? Bien, todos tenemos momentos duros en la vida, ¿verdad? El detonante y en algún momento la pérdida de un negocio puede ser una cuestión muy fuerte, ¿no? Porque implica una pérdida económica muy grande. Cultivamos la fe a través de mantener la fe. En el momento duro de la vida es donde más hay que entregarse a Dios, donde más uno necesita y es donde menos uno quiere, pero es donde más necesita y más debe. Entonces mi invitación ahí, señora, es que usted vaya a su iglesia, siga su camino espiritual, órele más a Dios y usted va a entender tarde o temprano por qué Dios les mandó esta experiencia. Claro, no vamos solo a responsabilizar a Dios de todo, o sea, si a usted le estafaron, aprenda de sus errores porque de alguna manera cometió algunos errores que le permitieron llegar a esta estafa, ¿verdad? Entonces no hay que responsabilizar a Dios de algo que también es nuestra responsabilidad. Por supuesto. ¿Verdad? Es importante que usted aprenda de esto porque si no aprende, si solo se le echa la culpa a Dios, usted no va en un próximo negocio, la vuelven a estafar. No, aprenda todas sus lecciones y empiece a cultivar sobre ellas, pero acérquese a su espiritualidad y va a ver que si usted logró eso antes y acercada a Dios y sanando sus heridas, usted va a lograr el doble. Claro. Así que siga adelante, ánimo. ¿Sabe ahí de qué me recuerdo? Usted, no sé si también, seguramente sí, la historia de la vaca, de cuando llega el maestro con su discípulo a este lugar donde habían dos personas que vivían de la vaca y luego regresan. Se las voy a hacer resumida y corta por el tiempo. Cuéntame, no me acuerdo. Y entonces la cosa es que regresan y el maestro mata a la vaca y le dice el alumno, pero ¿por qué ha hecho eso? La gente se va a morir, es lo único que tenían para vivir. Y se van del pueblo y el alumno se queda con el sentimiento de que el maestro mató a la vaca. Al tiempo vuelven a regresar y a aquella casita sencilla donde les habían brindado hospedaje y demás. Se da cuenta que ya no existía, que había en su lugar una gran casa, ¿verdad? Y entonces cuando entran a platicar con el dueño de la casa, les dice, pues no sé qué persona malvada nos mató a la vaca,
pero desde que no tuvimos a la vaca tuvimos que pensar qué hacer para sobrevivir y empezamos a cultivar y los cultivos empezaron a dar frutos y los frutos empezaron a venderlos, entonces los ingresos se incrementaron para ellos, ¿verdad? Y entonces me hicieron recordar con la respuesta que usted daba esta historia, de decir, a veces nos quedamos atrapados en ese suceso, pero en lugar de preguntarle, como dice Carolina, ¿por qué a Dios es para qué? A lo mejor es momento de empezar algo mejor, algo nuevo, que va a traerles mayores satisfacciones a ellos. Así es, ¿verdad? Y todo lo que dice en la Biblia, que me gusta mucho, dice, para quien ama a Dios todo es para bien. Entonces, esta pérdida de negocio es para bien. Y vendrá algo mejor en el futuro, siempre y cuando aprenda mis lecciones, me ponga a amar y me acerque a Dios. Hablando de esto, también alguien se comunica y dice, ¿cómo puedo hacer para dejar de sentir odio por la persona que mató a mi hermano? Este evento sucede hace 5 años y me siento mal porque pues mi hermano murió, tuvimos que enterrarlo, tengo resentimiento. Por otra parte, veo a esta persona, la veo tranquila, la veo feliz y esto me molesta mucho. Él causó mucho dolor, especialmente a mi madre. ¿Cómo puedo sanar este evento? Wow, sí, tiene razón, es una experiencia durísima. El primer consejo que yo le puedo dar es que hay que despersonalizar la muerte. Es decir, no murió su hermano porque alguien lo mató, murió porque era su momento de morir en donde Dios le llamó. Nadie tiene el derecho sobre la vida y la muerte si Dios no lo da. O sea, pueden venir 1000 personas a quitarle a uno la vida, pero si no es mi momento, de alguna manera me voy a salvar. Si Dios quiere que me salve, me salvaré. Nadie puede tener potestad sobre Dios. Entonces, si ahí murió, es porque fue el momento de morir. Y esto es importante, porque no es lo mismo decir hubo un asesino desgraciado que decir llegó el momento a mi hermano de morir y ese fue solo un instrumento. Eso es el primer paso, despersonalizar la muerte. El segundo paso es orar por su hermano, ¿verdad? Y pedirle a Dios que le ayude a ponerse en paz con esa experiencia, con ese llamado de Dios que hizo a su hermano, y ore por la persona que mató a su hermano para que Dios le perdone, y después pídale a Dios que le ayude a usted a perdonar a esa persona. Acercándose más a Dios, acercándose más al amor, es una experiencia dura, pero va usted y su familia a resurgir en una forma muy profunda si ustedes logran amar. Recuérdese que Jesús amó en la cruz. Jesús en la cruz dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, Él nos demostró con su ejemplo que en un momento de gran dolor hay que llevar al amor. Pregunta a alguien si usted da charlas de algún tipo o cómo se le puede contactar para esto. Sí doy charlas, ¿verdad? Cuando me invitan, con mucho gusto. Tengo el afán de, después de junio, tener una sesión mensual de charlas. Ahorita todavía no, porque estoy atendiendo lo de Anil Kumar. Entonces, pero sí, voy a dar charlas y cuando alguien me invita, por supuesto, también, cuando logro hacer el tiempo, atiendo con mucho gusto. Muy bien. ¿Puede explicar usted qué es el yoga? Necesito realmente una explicación. En mi religión, que es la católica, simplemente nos ha dicho que es algo malo, pero nunca me explican por qué y realmente yo quiero saberlo. Bien, el yoga, como se entiende aquí en Occidente, es una serie de ejercicios físicos, ¿verdad? Que junto a la respiración o ejercicios meditativos que, al contrario, le van a hacer muy bien a su salud. Ahora, lo catalogan como malo cuando es, digamos, dentro de mi religión católica, de alguna manera lo ponen a meditar y todo, entonces dicen, no, es que los van a separar de Dios. Mire, la invitación que yo le hago es, practique el yoga, pero quédese con su religión. Practique su religión a profundidad, porque ahí está la verdad. Entonces, el yoga solo le puede servir como una forma de relajación, de que su cuerpo esté bien. El yoga en sí, la palabra yoga significa unión. El yoga tiene el propósito de unirnos mente, cuerpo y espíritu. Entonces es una forma de hacer ejercicios físicos teniendo paz mental y emocional
para desarrollar nuestro valor espiritual, nuestra vida espiritual. Eso es en síntesis lo que es el yoga. Es hermoso. Yo hago yoga, me encanta. No desaproveche esta oportunidad de practicarlo. También dice, hola, buenos días, felicidades por el programa. El amor echa fuera el temor. Lo único que no hace daño en exceso al prójimo es el amor. Qué Sí, lindo, muy muchas bien. gracias. Y alguien preguntaba también lo de San Francisco de Asís. Así que ¿cuál es que el el título libro. del libro? Hay muchos sobre San Francisco, pero le aconsejo leer el de Ignacio Larrañaga, que es nuestro hermano de Asís. Lo venden en la librería Loyola. Y también le aconsejo leer Florecías de San Francisco, que es un libro es pequeño pero muy lindo y tiene algunas partecitas un poco aburridas, pero tiene unas partes muy lindas de San Francisco. Buen día, dice, ¿cómo puedo hacer para santificarme? Si me cuesta mucho porque tengo que tratar todo el tiempo con personas difíciles que solo tratan de hacer daño. Bendiciones y gracias. Ore por esas personas, recuérdese el consejo de Jesús. Bendecida a quien te maldice, orad por quien te persigue, haced bien al que te hace mal, amar a tu enemigo. Entonces, a la persona que a uno le hace daño, uno tiene que orar por ella y pedirle a Dios que a uno no le provoque, digamos, un desprecio en su corazón. La forma de santificarse es amando. Ame su historia, ame sus padres, ame su vida, ame al prójimo y usted llegará a la santificación. Acérquese a su religión en forma sincera y profunda y usted llegará al camino. Hay una pregunta final que nos llega a través de Facebook que dice, hola, mi nombre es Marvin, les cuento que antes yo tenía una fiel creencia y ahora ya no sé porque mi vida se transformó. Hace 8 años, después de tener una vida dura, logré realmente florecer un negocio, tenía una panadería, compré un carro, estaba feliz por todo lo que había logrado. En menos de 3 meses perdí todo y ahora no sé qué hacer. Solo tengo mi alma, solo tengo mi espíritu y eso sé que nadie me lo puede quitar. Muy bien dicho y déjeme decirle, amigo, que este es un gran momento para su vida. Es un momento en donde Dios quiere hacer de usted, digamos, una persona nueva, una persona resucitada en el sentido de volver a empezar a vivir, ¿verdad? Entonces, agárrese de Dios con todas sus fuerzas, aprenda lo que Dios le quiere decir en este momento. Yo lo único que puedo decirle es que yo he estado ahí, yo he llegado a perderlo todo y a estar en total bancarrota. Mi clave para salir adelante fue agarrarme de Dios y que hoy por hoy tengo más de lo que yo había perdido. Entonces, sé que eso es así, que si uno logró algo con sus heridas y todo, mucho más va a lograr sanando y poniéndose a amar y de la mano de Dios. Entonces quiero aprovechar los últimos minutitos del programa solo para recordarles, va a venir a Guatemala el 3 de junio el señor Anil Kumar, que él fue es un maestro de las universidades de Saibaba. Fue el traductor por 22 años quien tradujo los mensajes de Saibaba, ¿verdad? Saibaba normalmente hablaba en su idioma natal, que era el Telugu, y este señor le traducía. Él tiene pues varias maestrías, es un gran orador, pero lo más importante para mí de él es que es una persona que siendo muy sencilla, vivió muy cerca de Saibaba y conoció mucho a Saibaba, compartió mucho con él. Pues él nos viene a contar de sus experiencias, nos viene a contar de la vida, obra y mensaje de Saibaba, y viene a Guatemala, viene desde India. El evento va a ser el domingo 3 de junio de este año 2012 a las 3 de la tarde en el auditorium de Casa Instrumental. Ese queda en Calzada Roosevelt 5-70, zona 2 de Misco, queda allá por Escala, ¿verdad? Ahí está el auditorium de la Casa Instrumental, el domingo 3 a las 3. Si usted quiere más información sobre este evento, puede llamar al 3148-4382. 3148-4382. La entrada es libre y gratuita, ¿verdad? Ninguna actividad de la organización SAI es cobrada, ¿verdad? Todo es puesto por los devotos con esfuerzo y de alguna manera, pero al público en general todo es gratuito. Y habrá parqueo, así que los invitamos. Si quiere profundizar, como dije antes, pues no es realmente el afán de convertir, porque ese no es,
el afán de nosotros compartimos el mensaje por si alguien siente que puede, digamos, de alguna manera beneficiarse con eso. Y también porque hay personas que ya han soñado con Sai Baba o por ahí leyeron de Sai Baba y no saben cómo contactarse o algo y que tienen interés, pues bueno, una vez al año más o menos las organizaciones Sai en el mundo tienen su espacio en donde se abren al público a comentarles un poquito más sobre quién es Sai Baba. Me parece, así que vamos a publicarlo también en nuestras redes sociales y a recordarles a ustedes de esta actividad, así que si encuentra que usted necesita ayuda, quiere una actividad o servicio a través de Pepe, lo que tienen que hacer ustedes es comunicarse al 2432-9398 o bien visitar su página www.sanaresamar.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a ti. Gracias por acompañarnos esta mañana. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud. Hasta el próximo lunes.